Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra. Les planteamos a nuestros invitados como siguiente elemento de reflexión el proceso de regularización de viviendas ilegales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Chiclana. Como saben ustedes, este debe ser como el tercer intento de regularización llevado a cabo. El primero lo intentó José María Román en su anterior etapa como alcalde, luego lo intentó Ernesto Marín cuando gobernaba en coalición con el PURE, el partido vecinal regionalista que tenía como objeto la regularización de las viviendas, y ahora lo vuelve a intentar José María Román con una rebaja sustancial de lo que tienen que aportar cada propietario para ver regularizadas sus viviendas, dinero que se destina a la construcción de infraestructuras de agua, alcantarillado, energía, etcétera, que necesitan todas esas viviendas que están en el diseminado, que se han evaluado como en 16.550, creo recordar. Es un fenómeno que se da en toda la costa, en otros puntos del litoral, en el Palmar, en el puerto de Santa María y en otras zonas, y también diseminados con viviendas irregulares. Bueno, yo creo que Chiclana tenía un problema, pero que esto finalmente era un problema para Chiclana, porque además se habla de que esto tiene una vertiente también electoral, es decir, la mayoría absoluta la pierde el PSOE porque había puesto unos precios para legalizar el diseminado muy altos y la gente estaba cabreada y tal. Pero ante esto hay argumentos, en fin, yo puedo comprender que la voluntad política del gobierno actual del Ayuntamiento de Chiclana sea o haya sido encontrar una solución factible, acordada más o menos entre la población diseminada y tal. Yo creo que finalmente estas cosas que son bastante fastidiosas para la gente que ha cumplido con la ley, que ha pagado lo que tenía que pagar y que ha hecho las cosas bien, y ahora se va a encontrar que otra gente por la gatera va a entrar en una normalidad que, en fin, esto es como la amnistía fiscal de los gobiernos que en España ha habido, ¿no? Tanto de Panamá, los que no llevamos nada a Panamá ni en ningún sitio, hemos pagado impuestos por un tubo, y estos señores pues se van a librar, pero bueno, bien. Era un problema que tenía el gobierno de Chiclana y lo ha solucionado. A la larga, creo yo que va a ser beneficioso para el conjunto de la ciudad, porque una vez que el dinero que se consiga por la legalización se emplee en la urbanización, en fin, dotar a todo el diseminado de lo que tiene que tener realmente una vivienda, después ya esas familias, esas viviendas entrarán en el circuito que genera, a través de los impuestos, un beneficio para las arcas del ayuntamiento. Por lo tanto, creo que yo lo veo de ese modo. Por una parte, es un poco fastidioso para la gente que ha hecho las cosas bien, pero es un problema que el gobierno de Chiclana se quita de en medio con este procedimiento, y a la larga será beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que yo creo. Eso es histórico en Chiclana. Es decir, lo que hablamos de esa situación que hay ahora, si te vas a los inicios, pues la gente hacía exactamente lo mismo. Recuerdo yo de pequeño, y estamos hablando de la zona que ahora es la carretera de la Barrosa antigua, ¿no? Que se decía, bueno, pues eso que se empezó a hacer en su día, pues pasó prácticamente lo mismo. La gente tenía sus huertas, su tal, y después se legalizó, porque, o sea, esa ha sido la constante historia de Chiclana. Si te vas a los inicios, seguro que encontrarás todo lo mismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo y además como vivo en la zona, estoy totalmente de acuerdo en que eso se regularice y que esté al día absolutamente, porque Chiclana, si algo necesita, es dinamización, por lo tanto eso le va a dar. No creo que el problema que se ha tenido con algunas manifestaciones que hubo en su momento, es porque, bueno, los números que salían eran una auténtica barbaridad que si ponía en la comparativa del que lo ha hecho en un suelo urbano, también era, yo creo que ahí se buscaba a través del señor Fusteguera, pues la posibilidad, ya que estamos aquí, sacamos más dinero para el ayuntamiento, y eso han tenido que ir poco a poco bajando las cantidades para que se adecúen perfectamente. Por lo tanto,
Eso, Pero poco a poco no, ha sido de un golpe. Ha habido algunos que han pasado de 40.000 a 20.000 euros, o sea, la mitad, un tajo por la mitad, ¿no? Que Claro. ha sido poco a poco, ¿no? bueno, vamos, poco a poco, sí, tienes toda razón, ¿no? Pero al igual que pasa con el IBI, ¿no? Pues bueno, han tenido que bajarlo porque por la ley lo subieron, ahora hay un suelo que está por debajo de valor de los IBI y también se resisten los ayuntamientos a bajar el IBI. Es decir, que todo eso, y Chiclana, que es una ciudad que parece que en los últimos momentos parece va remontando. Chiclana, aunque tenga alternativas, el tema de la construcción sabemos que es básico allí, por lo tanto, si hay esa situación, que se regularice y que además, como decía hoy, lo he leído, que se pueda crear un empleo importante en todo esto, pues oye, va a ser que en los próximos años Chiclana por lo menos tenga unas posibilidades de sostenibilidad importantes. Mira, Emilio, ahí va a haber, perdón, Manolo, ahí va a haber un valor catastral. Cuando ya esté todo legalizado, le darán a cada un valor catastral. Tú que eres abogado. Sí. Y habrá una oficina de liquidación que, como pasa en las ciudades, le van a dar quizás a las fincas un valor de liquidación superior al valor catastral. ¿Quién sale beneficiado de todo esto? El conjunto de la ciudad. O sea, la operación que ha puesto en marcha soluciona un problema, pero por eso digo yo que finalmente puede beneficiar al conjunto de... Yo creo que vamos a ver, estamos ante un problema que se ha dicho aquí puede afectar entre 16.500 a 20.000 viviendas, porque hay quien dice que las 16.500 se quedan bajas, que podrían llegar a 20.000 viviendas. Estamos hablando, he visto también en algún medio de comunicación, de 22 millones de metros cuadrados, una superficie muy superior a la de la propia Cádiz como ciudad. Y eso, un problema de esas características, que por supuesto ahora hay que arreglar, pero un problema así como se genera. Y yo creo que se genera. Pregunta tramposa, tú lo sabes. Pero yo tengo mi opinión. Yo creo que eso se origina por una acción absolutamente irresponsable del ejercicio del poder público, del en este gobierno, caso, los gobiernos municipales a lo largo de muchísimos años. Eso se genera por eso. Y porque eso tenía unos réditos electorales, fuese quien estuviese gobernando ahí. Y solo en ese contexto, y eso hay que dejarlo claro, porque es que parece, al final se termina trasladando la responsabilidad solo a los ciudadanos, y no digo yo que el ciudadano no haya sido responsable de esa situación, y por eso cuando algunos se escandalizaban y decían, hombre, es que ahora nos quieren hacer pagar, pues claro que sí, pues evidentemente que sí, pero el problema parecía que quería desviarse hacia los ciudadanos que habían irresponsablemente, pues fíjate tú, creado 20.000 viviendas. No se crean 20.000 viviendas si no hay, entre comillas, una connivencia y un déjalo hacer por parte de quien tiene la responsabilidad precisamente de todo lo contrario. Que se dedicaba en ese periodo de tiempo a hacer que la gente que sí tenía su vivienda absolutamente legalizada pagase religiosamente sus impuestos. Claro, y es que eso hay que ponerlo de manifiesto, porque es que parece que no ha habido una responsabilidad política, fundamentalmente, de quien tenía justamente la obligación de que eso no ocurriese, de que eso no pasase. Totalmente de acuerdo. Y luego a eso añádele, ya te digo, los ciudadanos. Y fíjate, antes tú hablabas de amnistía. Yo creo que en este tipo de casos no se puede aplicar el concepto de amnistía. ¿No? Lo mismo en esto que en lo fiscal. Yo creo que la amnistía es un concepto que nace para reparar una situación que era injusta, por ejemplo, injusta, quiero decirte, pero la justicia, que una dictadura te había a lo mejor privado de libertad, y entonces cuando llegaba la democracia se hacía una amnistía para reparar la injusticia que se había cometido metiendo a una persona en la cárcel por delitos de opinión, por delitos de eso, no delitos de sangre ni delitos de eso. Por tanto, ahora, en esto, y con esto termino, lo único que se consigue con esto es que efectivamente esta situación, cuando toma esta envergadura, pues hay que abordarla, pero al final el ciudadano, que suele con mucha dificultad de cumplir con su obligación, pues se le queda cara de tonto. Sí, pero sobre todo los que hemos recibido en estas semanas las cartas de nuestros respectivos ayuntamientos recordándonos lo que tenemos que pagar, porque
está muy bien el tema del empleo, está muy bien todo lo que habéis comentado, y además para una población tan querida como Chiclana, ¿no? Pero yo creo que permitir cuestiones que son en muchos casos delictivas, porque está claramente tipificado, lo que pasa es que no sea perseguido porque no haya medios, porque no haya habido interés o por el tema electoral. Sí, hemos tenido un partido, el partido que comentaba Fernando al principio, se crea precisamente pues, de gente que quiere regularizar lo que es ilegal, lo que es irregular y lo que al final se ha hecho incumpliendo, digamos, la norma, incluyendo las normas más importantes que son las penales. Si nos ponemos en esa onda, imagínate, Manolo, la cantidad de gente que aquí entraría en la prevaricación. Un montón de gente entraría en la prevaricación. Eso, pero no solamente los gobiernos de Chiclana, sino exactamente, que han ido consintiendo, porque el Algarrobico lo han tirado. Activa o el Algarrobico han dicho, tírenlo. Por eso yo hacía mención aquí no a la responsabilidad. Y yo creo que el ejemplo de Chiclana en toda la costa, yo discrepo con lo que decía Fernando al principio. Yo no creo que esto se esté dando en toda la costa, es decir, yo creo que además hemos salido en muchísimos medios. En el Palmar. Pero en el Palmar. En el puerto de Santa María hay que recordar que Hernán Díaz, como bien sabe Emilio, llega a la alcaldía por darle luz a ese diseminado ilegal que no se le podía dar, y él llega allí y se lo da porque como era él, de ese. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas, pero bueno, fue el detonante porque él era un concejal de vías y obras. No ha sido eso privativo solo, y ha ocurrido en Sanlúcar, no ha sido privativo solo, lo que pasa es que aquí y en Puerto Real, de repente, ya lo veréis, es decir, que en Puerto Real se verá de vez en cuando, es decir, que como eso es una costumbre, ¿no? Y yo creo que en Chiclana, yo no creo en la maldad, ningún gobernante es malvado, ¿no? ¿Por qué miraba para otro lado Pepe Mier, por ejemplo? Porque eso generaba riqueza en su pueblo, empleo, muchas cuadrillas. Pero es que es lo mismo, pero entonces es lo mismo que hablamos aquí del pescado de la viña, ¿eh? Sí, o sea, no, si nos ponemos así, por eso miraba para otro lado y lo del pescado de la viña está bien traído. Sí, pero es que yo cuando cuento lo de Chiclana, que te digo que yo creo que lo que ha dicho Manolo es que no tiene réplica. Es que es completamente así, no hay réplica. Sí, pero que está en el ADN. Es que yo me acuerdo porque con 8 o 9 años llegué a mi casa, que estaba en casa de un compañero del colegio que sus padres estaban haciendo un campo en Chiclana. Y yo escuché, y pregunté a mi padre, que me decía, no te dice, no, ahora llegará el guardia, pagamos la multa y ya seguimos para adelante. Claro. Y yo me acuerdo de mi padre, digo, papá, ¿y cómo se dibujaban, cómo se dibujaban esos chalés en una servilleta, ¿no? Yo te voy a hacer chalés, y yo he visto planos hechos en servilleta. Si alguien, un alcalde, hubiera cogido una sola vivienda del diseminado ilegal y lo hubiera tirado al suelo, ya no está el alcalde. Bueno. No, en su momento. En su momento. Dice Enrique, la primera. La primera. Cuando llega la primera y esa va al suelo. Mucha gente hubiera. Aguántate. Mucha gente. Senso contrario, Enrique, podría haber. Te digo la cantidad. Y te digo la de funcionarios. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Después te decía que va a ir fulanito que son los contratistas de la zona. Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Hablar un poquito de la campaña electoral de las elecciones generales, que la campaña electoral supongo que de un nivel más bajo que las de diciembre, pero empezarán ahora. Las primeras encuestas que se están viendo parece que la intención de voto de la coalición Unidos Podemos pueda sobrepasar en número de votos al Partido Socialista, que pueda ocurrir también que el Partido Popular aumente el número de escaños y más o menos se mantenga Ciudadanos y quizá el PSOE, y en el PSOE parece que tienen la esperanza de que si les sobrepasa en votos Unidos Podemos, ellos tengan más escaños y puedan mantener aquello que vaticinó Manolo hace meses, que era lo que estaba sometido a debate, que era la hegemonía en la izquierda, ¿no? Yo pienso, Manolo, bueno, a todos, ¿no?, que la gran incógnita del próximo proceso, el gran misterio es sobre todo el PSOE. Yo creo que no es que el PP suba, que Ciudadanos se mantenga, que Podemos con Izquierda Unida suba, no, es qué va a pasar con el PSOE, porque esto va a tener una influencia decisiva
sobre la política española desde el centro izquierda, vamos a situar al PSOE en el centro izquierda, en los próximos años. Es decir, ¿os imagináis una España donde el PSOE se convierta en un partido, en el tercero o cuarto partido de este país, y que su influencia política llegue a ese nivel? Este PSOE que todos vaticinan en caída libre o en caída controlada más o menos, se va a sumar a las llamadas fuerzas del cambio para hacer que cambios en este país. Entonces yo pienso que más que los partidos emergentes, que como su nombre indica, todo lo emergente es lo que tiende a subir, evidentemente, ¿no? Y el PSOE, que es un partido que ha sido decisivo en la gobernación, ahora le llaman la gobernanza, ¿no?, de España en los últimos 30 años, ha sido decisivo. Es decir, la influencia en los gobiernos, en los ayuntamientos, en las autonomías y en la nación, ¿no? Pues ha sido tan fundamental y tan importante, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? No, porque claro, aquí lo que le pasa a Pedro Sánchez, a mí es que me da igual, me da exactamente igual. Porque si no es Pedro Sánchez, el partido buscará a otro líder y ensayará por el sistema de acierto y error si este líder es mejor que aquel o no. Pero bueno, eso me da igual, no son los líderes, no son los nombres, no son las personas, es lo que significa una fuerza de centralidad política y una fuerza que ha tenido tanta hegemonía en la izquierda, que ha atemperado a la izquierda, ahora se va a ver sometida a un choque grande entre un centro derecha que se llama Ciudadanos, con el que tiene relaciones de pacto, digamos, y una izquierda emergente formada por lo que significa Podemos, que unas veces significa una cosa y otras veces significa lo contrario, y los antiguos comunistas que se fueron a la Izquierda Unida, llegan a una especie de reagrupamiento. La entrada de Anguita en escena ha sido muy clarificadora, ¿no? El abrazo y las lágrimas de Pablo Iglesias por el abrazo de Anguita. Que es el espíritu de Anguita, es decir, ese sobrepasar al PSOE. Pero, mira, yo como diría, primero, la formación de esta coalición nueva, que efectivamente es lo más novedoso que se de cara a estas nuevas elecciones, está produciendo ya, o va a producir, creo yo, según el estudio que hoy, esta misma mañana, leía en un medio de comunicación, ya unos ciertos efectos colaterales en todo. Se estaba diciendo que a la coalición le va a costar un diputado 14.000 votos menos que le costó a Podemos en la última elección, que al Partido Socialista le iba a costar 3.000 votos más ahora un diputado, que al Partido Popular le iba a costar como 2.000 votos más también un diputado, y que a Ciudadanos le iba a costar casi 9.000 votos más un ciudadano. Por lo tanto, esto está afectando al conjunto, porque claro, entra una coalición que suma una serie de votos. Claro, todo esto también muy pendiente del nivel de participación, porque también dicen que el nivel de participación puede bajar hasta 6 o 7 puntos, estaban diciendo, no sé si será verdad por los condicionamientos, domingo de verano, puente de San Juan, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso puede tener alguna consecuencia. Pero ahora yo, y brevemente voy, como diría nuestro amigo Rafael Garófano, voy a mojarme. Yo creo que yo estoy empapado, a medio plazo se puede dar unos movimientos que pueden ir, mi modesta opinión, en el siguiente sentido. El Partido Popular va a tener que cuidar cada vez más su perfil conservador, porque la aparición de partidos más a la derecha en toda Europa es un fenómeno que, igual que aquí le ha aparecido un competidor por el centro, con lo que está ocurriendo, inmigrantes, etcétera, refugiados, etcétera, etcétera, tendrá. Entonces habrá un polo más conservador
y que en el próximo Congreso del Partido Popular, a pesar de que las caras sean más jóvenes, yo creo que su política va a girar un poco hacia posiciones más conservadoras. ¿Qué creo yo que va a pasar en el otro polo, en el de la coalición? En el de la coalición es que, en un principio, bueno, pues ahora la incorporación de Izquierda Unida, pues les cubre a lo mejor un hueco más a la izquierda, pero la tendencia para ser hegemónico en la izquierda de Podemos es convertirse en un partido de corte socialdemócrata, pero ¿qué es hoy un partido socialdemócrata? Pues tiene que añadirle los toques populistas que tiene, los toques un poco antisistema, etcétera. Pero por ahí irá la cosa y por tanto se desprenderá, cada vez más se alejará de lo que le puede aportar Izquierda Unida, que será un partido que irá a las coaliciones electorales, pero que luego seguirán haciendo vidas separadas. O sea, Canguita y Garzón le darían el tinte socialdemócrata. Y sin embargo, donde veo que puede producirse un movimiento importante es en el PSOE. Y en el PSOE puede producirse un movimiento tendente a convertirse más en un partido de corte centrista, dado que el hueco socialdemócrata lo puede cubrir, que le han quitado la parte izquierdista. Y con ese centrismo es el que yo creo que tenía en pensamiento los sectores mayoritarios del PSOE con el acuerdo con Ciudadanos. Es decir, que ahí podría, no a muy lejos plazo, haber acuerdos que podrían terminar, lo que pasa es que esto va, mira, ya me estoy mojando mucho. Con relación a lo que tú dices en algo... Es que luego no tenemos mucho tiempo. Pero una cosa muy breve, con relación a lo que dice de que el PP se convierta en un partido conservador. Si eso se hace, Más conservador, poniendo a personas como Celia Villalobos de cartel, el PP se va a convertir en la nada. Manolo. Yo predigo, o sea, predecir lo que va a pasar de aquí a junio es complicado, porque de hecho la prueba está en que en diciembre todas las encuestas se equivocaron. Todas las encuestas. Se hablaba de que Ciudadanos podía ser la segunda fuerza en algunas encuestas. Se hablaba. Entonces, las encuestas hay que cogerlas un poco ahora con. Sí parece que en algunas provincias pequeñas. En algunas provincias pequeñas la unión de Izquierda Unida de Podemos con Izquierda Unida sí puede hacer que algunos diputados del Partido Popular los pierda en favor de Podemos. También. Y por los restos, ¿no? Por los restos, sobre todo en provincias pequeñas. Exacto. Entonces, provincias como la nuestra no creo que vaya a cambiar mucho el panorama de representación a nivel de diputados por mirando los votos de lo que fue Izquierda Unida, que ojo, que no creo que todos los votantes de Izquierda Unida vayan a votar a la coalición, porque esto es como todo, habrá que analizar, porque el que en diciembre, el que votó en diciembre a Izquierda Unida, estaba claro que estaba no votando a Podemos, y no hablo ya del militante o el comunista de toda la vida, sino el votante, sí, no veía claro. Pero las coaliciones tienen su efecto multiplicador también. Claro, pero puede que haya muchos votantes de Izquierda Unida que no acudan a votar. Lo digo porque hablo con votantes y igual que todos nosotros, y hay gente que no lo ve claro, que dice, yo es que estos niños no, y lo dicen así, yo estos niños que no los voté en diciembre y no los voy a votar ahora porque se hayan juntado con tal. Claro. Y te hablo de votantes, no de afiliados, gente tal. Entonces, yo creo que el panorama no va a ser muy distinto al de diciembre. Es mi predicción, no va a ser muy distinto. Nada. Y creo que el PSOE no va a perder el segundo puesto, no lo va a perder el PSOE, aunque sea solo el número de diputados. Dejas el balón votando. Sí, claro, ahí yo creo que se está configurando una situación que es la que quiere Pablo Iglesias, y yo creo que en el camino lo lleva perfectamente, se van cumpliendo. Claro, el Partido Socialista, como habéis dicho todos, tiene un problema importante. Pero el problema tiene España, ¿eh? Ya sé que lo tiene España, pero no estamos hablando de los partidos, don Enrique. O a ver de qué estamos hablando. No, quiero decirte que hablemos también. Entonces, termino. El Partido Socialista, que en alguna vez te he escuchado a ti, que lógicamente lo que le está ocurriendo, nada más que tienen la culpa ellos por la indefinición permanente que han tenido, porque ellos quieren dar un mensaje nacional, sin embargo después ha habido un Zapatero que dice, bueno, pues lo que quieran los catalanes, otro tal, por lo tanto, eso ya está a desaparecer. 2. El Partido Popular, lógicamente, va a retener una serie de votos del famoso voto del miedo, y que se han notado en este tiempo, y Pablo Iglesias le va a venir estupendamente, porque para mí el escenario que le viene bien a Pablo es un PP que pueda gobernar con Ciudadanos
y el poder tener 4 años para liquidar definitivamente al Partido Socialista y ser en las próximas elecciones el asalto a los cielos. Pero mira, Emilio, tú hablas del espantajo del miedo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Con mucha brevedad, porque estamos fuera de tiempo. El espantajo del miedo lo emplean unos para otros y otros para uno, claro, porque la gente dice, oye, como retroalimenta venga la derecha, como venga la izquierda. El mensaje, ¿qué es lo que quiere decir Íñigo Errejón y Echenique cuando dicen nuestro socio preferente después de las elecciones y queremos que se acaben los demás? Sí, el PSOE. Es alucinante. ¿Por qué? Porque ahora, lo que habíamos dicho aquí algunas veces, es muy posible que Podemos no le haya preocupado tanto que se vuelva a haber unas elecciones porque piensa que en votos puede quedar por encima del PSOE. Y en esas circunstancias, ese posible acuerdo lo hegemonizaría él. Claro, a Pablo Iglesias no le importa que Pedro Sánchez sea el vicepresidente. Bueno, una dedicatoria al carril de Emilio, que hace mucho que no hablamos del carril de Emilio, por favor, y hemos hablado del diseminador ese carril está absolutamente controlado. Primero le cedo la palabra a don Enrique, porque esta tarde ha sido la presentación en San Fernando de nuestro amigo Garófano. Ha dado una intervención brillantísima sobre la historia del cine en San Fernando. Nosotros no podemos estar porque tenemos que estar aquí. Mucho cine de verano, muchas salas. Abrazos y besos para don Rafael, como es costumbre, y de aquí especialmente un abrazo muy fuerte tanto a Alberto Matilla como a todos los componentes de Arca por la situación que están en estos momentos teniendo por esa actitud municipal en contra de los intereses de mucha gente que está y que estaba y que se ha esforzado mucho en poder estar para curarse de un tema muy importante, el alcoholismo, que hay que estar allí a ver la labor que se ha hecho para darle fundamental. Y que además es una asociación que difícilmente se sustituye la labor que viene haciendo a lo largo de tantos años. Bueno, pues con estas dedicatorias de nuestro departamento especializado en la materia, damos por terminado el Café del Correo del día de hoy. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a los Manolos, Manolo Pérez Fabra y Manolo Gómez de la Torre, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les esperamos dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.